¿Has sentido miedo constante? ¿Has estado rodeado de enemigos invisibles? ¿Podrías sobrevivir en un lugar donde la muerte acecha en cada sombra? La vida y la muerte en la jungla. La experiencia cruda de un soldado estadounidense. En Vietnam. En Sombras del Conflicto, exploraremos la historia de aquellos jóvenes soldados, muchos de apenas 19 años, enviados a un territorio desconocido, enfrentando la jungla, la guerra y sus propias mentes. Esta es una mirada profunda a la realidad brutal que pocos se atreven a contar, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, y donde el enemigo no siempre llevaba uniforme. Reclutamiento y primeras experiencias. El salto al vacío. La mayoría de los soldados estadounidenses enviados a Vietnam eran jóvenes de clase media o baja, reclutados por un sistema de sorteo que, paradójicamente, favorecía a los ricos para evadir el servicio. ¿Te imaginas tener que enfrentar la guerra con apenas 19 años y sin experiencia alguna? Muchos dispararon un arma por primera vez durante su entrenamiento, limitado y apresurado. Su misión principal era patrullar interminables kilómetros de jungla, buscando guerrilleros comunistas, mientras caminaban días enteros sin condiciones básicas de supervivencia. La jungla, densa y despiadada, se convirtió en un enemigo más poderoso que cualquier soldado norvietnamita. Insectos, serpientes venenosas, pantanos interminables y un calor insoportable rodeaban a los jóvenes combatientes. No solo el terreno los desgastaba físicamente, sino que socavaba su moral, generando depresión y desesperanza. ¿Cómo mantener la cordura cuando cada paso podría ser tu último y la naturaleza conspira contra ti? El Vietcong utilizaba la jungla como escudo y arma. Emboscadas, trampas ocultas y escaramuzas inesperadas desgastaban a los soldados estadounidenses, mientras la paranoia se adueñaba de ellos y la desconfianza hacia la población local se intensificaba. Los campesinos, atrapados entre los bandos, eran víctimas y testigos de la violencia, y cualquier acto de brutalidad estadounidense aumentaba su colaboración con Vietnam del Norte. Abuso, drogas y el escape ilusorio. Cuando los soldados no estaban en el frente, la espera interminable era un enemigo silencioso. Muchos viajaban a destinos exóticos cercanos, como Filipinas o Hong Kong, buscando alivio, entretenimiento o simplemente una escapatoria de la pesadilla cotidiana. Sin embargo, este tiempo libre a menudo desembocaba en el consumo de marihuana, heroína y otras drogas. La administración militar, consciente del desgaste psicológico, distribuyó millones de pastillas estimulantes y medicamentos neurológicos como la clorpromacina, a veces de manera indiscriminada. El resultado fue devastador. Adicciones, problemas psicológicos profundos y un aumento alarmante de trastornos de estrés postraumático. ¿Puede alguien prepararse para un enemigo invisible mientras su mente es atacada por químicos, ansiedad y paranoia constante? El regreso a casa. Heridas que no se ven. Los que sobrevivieron enfrentaron un desafío aún mayor: volver a una sociedad que no entendía el horror que habían vivido. Muchos regresaron con discapacidades físicas, adicciones y traumas psicológicos profundos. La falta de apoyo gubernamental y una economía frágil dejaron a los veteranos sin oportunidades, invisibles y marginados en la tierra que juraron defender. La pregunta que muchos se hacían era inevitable: ¿para qué luché si aquí nadie me espera? El impacto del conflicto no se limitó al campo de batalla. La guerra había dejado a miles de jóvenes en el exilio, marcados para siempre, divididos emocionalmente y con dificultades para reintegrarse a la sociedad.
errores estratégicos y la derrota de Estados Unidos. ¿Por qué perdió Estados Unidos una guerra que parecía tener todas las ventajas? La respuesta yace en múltiples factores interconectados. En primer lugar, la falta de objetivos claros minó la eficacia de las operaciones militares. Mientras tanto, el Vietcong luchaba con un propósito definido: un Vietnam independiente y soberano. La CUNA cometió graves errores al subestimar la fuerza del Frente de Liberación Nacional y manipular información para calmar a la opinión pública. El terreno de Vietnam, inhóspito y enmarañado, favorecía a los norvietnamitas, mientras que el apoyo estratégico de China y la URSS consolidaba la resistencia. Cada emboscada, cada incursión del enemigo, cada ataque sorpresivo mostraba que el poder militar estadounidense no podía superar la determinación y el conocimiento del terreno del Vietcong. La ofensiva del Tet y el impacto mediático. La guerra de Vietnam se convirtió en un conflicto televisado, donde la brutalidad se transmitía sin filtros a millones de hogares estadounidenses. La ofensiva del Tet, con ataques simultáneos en todo el sur del país, no solo demostró la fuerza del enemigo, sino que también alteró la percepción pública de la guerra. La masacre de My Lai y otras atrocidades quedaron grabadas en la conciencia nacional, mostrando un rostro cruel e inhumano del conflicto. ¿Puede una sociedad aceptar que sus soldados hayan cometido tales actos mientras intentan sobrevivir al terror de cada día? Los excombatientes denunciaron torturas y malos tratos sistemáticos, revelando un programa de violencia institucionalizada que dejó cicatrices indelebles en su psiquis. La cobertura mediática, lejos de ser neutral, contribuyó a que la guerra se volviera impopular y dividiera profundamente a Estados Unidos. Costo humano y las secuelas del trauma. Finalmente, la guerra terminó con la retirada estadounidense y la caída de Saigón, marcando un colapso completo del sur de Vietnam. La devastación fue total. Millones de civiles muertos, infraestructura destruida y campos plagados de minas. Para los veteranos, la guerra no terminó con la evacuación. El síndrome de estrés postraumático continuó su devastación silenciosa. Flashbacks, depresión severa y ataques de ira se convirtieron en compañeros constantes. El soldado promedio enfrentó 300 días de combate frente a apenas 60 de la Segunda Guerra Mundial, lo que multiplicó la exposición al trauma y la paranoia. ¿Cómo se puede reintegrar un ser humano que ha vivido en constante alerta, sin poder confiar en nadie y con recuerdos que reviven la muerte cada noche? Hoy existen centros de apoyo y grupos que ayudan a los veteranos a enfrentar el TEPT. Pero las cicatrices permanecen como testimonio de un conflicto que cambió vidas para siempre. En conclusión, la experiencia de un soldado estadounidense en Vietnam fue un viaje de terror, supervivencia y desesperanza, donde la brutalidad de la guerra dejó cicatrices físicas y mentales imborrables. La derrota de Estados Unidos no se mide solo en territorios, sino en la devastación emocional de quienes lucharon y en el impacto que perdura en la historia. Esta cruda narración nos recuerda que detrás de cada estrategia y cada operación hay seres humanos enfrentando un enemigo invisible que jamás olvidarán. Si quieres descubrir más historias impactantes de la guerra, suscríbete a Sombras del Conflicto y acompáñanos a explorar las sombras de la historia. Hasta la próxima.